El presente producto creativo tiene como objetivo la reflexión y el análisis de las teorías de Grimson, Series, Aristizábal y Bácares. Las lecturas nos hablan sobre el concepto de cultura y cómo es explicado desde un punto de vista antropológico, que lo define como el conjunto de elementos simbólicos y costumbres, también los valores de una comunidad asentada en un territorio. Además, los textos hacen un recorrido histórico para el entendimiento del concepto de cultura, evidenciando en un primer momento la dicotomía entre lo oculto y lo inculto, como lo menciona Grimson, pues uno de los autores. Pero pues ahora nosotros sabemos que no tiene nada que ver con ese pensamiento colonial o con el imaginario social de que las personas cultas pues escuchan música clásica y han viajado por todo el mundo. Hoy en día se tiene un panorama mucho más amplio del concepto, y esto es gracias a las investigaciones antropológicas realizadas por varios estudiosos en el tema. Comprendemos que la cultura es una manifestación de costumbres, rituales, dialectos, de la vida en comunidad y de la cotidianidad de los pueblos. La cultura se adquiere mediante la vida social. Continuando con el concepto, podemos decir que las manifestaciones culturales son representaciones que se dan a través de símbolos, costumbres, valores, objetos, formas de crianza. Y es por esta razón que quisimos tomar dos objetos que consideramos importantes en la construcción de la identidad cultural de las personas. Estos objetos son la maleta y un par de zapatos. Sabemos que los objetos cuentan una historia y nos hablan de los rasgos de la personalidad de quien los porta. Es desde estos objetos que se quiere iniciar un recorrido cultural por varios de los rostros que nos acompañan en nuestra cotidianidad. Para ustedes quisimos realizar una galería de fotos denominada En los zapatos de la infancia, ya sea porque se muestren estos objetos de los niños y las niñas directamente, o porque varias personas adultas evoquen cómo eran esos objetos en su infancia, y así realizar un viaje cultural a partir de símbolos y objetos. Bueno, y por otra parte, varios ciudadanos del mundo, es decir, personas que nos encontramos diariamente, nos dieron su propia definición del concepto de cultura, y nos llama mucho la atención la forma en la que se relaciona las respuestas de estas personas con los autores y sus textos. Yo no tenía zapatos. No tenía zapatos. ¿Ya empezaste? Sí, dale. Bueno, el recuerdo que tengo de mi maleta. Primero, yo estudié en zona rural, escuela. Entonces, mi mamá era panadera y ellos compraban la harina de trigo. Eso venía en una bolsita de tela, de algodón, y ella, como era modista también, de ahí nos hacía la maleta para ir a la escuela. No la dejaba así simple, ella le arreglaba, le ponía adornos y pues nos quedaba muy bonita. El recuerdo de los zapatos. Yo considero que es el invento más importante que ha podido crear el ser humano. ¿Por qué? Porque de muy niña yo no tenía ni siquiera alpargatas, entonces caminar en la tierra era bien complicado porque pues dolían los pies. Pero cuando tuve mi primer par de alpargatas, pues feliz. Y recuerdo el primer par de zapatos, ya estaba grandecita, y eran unos zapatos que sacaba Panam, de caucho, muy bonitos, y a mí mi primer par de zapatos me duró 3 años. Me tocó dejarlos porque ya el pie me creció. Pero ese es el recuerdo que yo tengo y me parece el objeto más importante para el ser humano, los zapatos. Bueno, yo nací en Atagaima, Tolima, me crié en una vereda rural. De ahí el recuerdo que tengo de mis maletas es que mi mamá no las cosía, no las hacía en tela y les ponía adornos. De los zapatos usábamos las cotizas que las compraban ahí en el pueblo, en la plaza.
De resto, nada más. Mis zapatos cuando yo iba a estudiar en la primaria eran negros, de amarrar, pesados y tenían una suela negra, y mi maleta era una mochila de colores. Con la gata golosa, hacíamos así. ¿Ya? Y yo me acuerdo que mis zapatos eran tan pesados la suela que en la carretera, cuando salíamos del colegio, hacíamos la gata golosa, la figura de la gata golosa, por disque acabar la suela del zapato para que no pesaran tanto. Pues de infancia, que estamos en la escuela, como éramos tantas, éramos 5 para estudiar, no teníamos maleta. Llevábamos los cuadernitos en la mano, unos 2 cuadernitos, un lápiz y un borrador, y no teníamos zapatos ni nada. Eso nos metíamos a los pantanos que pasemos unos zapatos, unas botas, y tú remendado hasta que ya no más, pero eso sí, muy limpiecitos, muy limpiecitos. Y cuando llegamos a la escuela y nos metíamos en la alberca bañando los pies, porque no podíamos entrar al salón con los pies llenos de barro. Se ponen zapatos, se ponen sandalias porque allá hace mucho calor, y en la playa hay árboles de la playa que tienen cocos, y el mar tiene tiburones o pececitos o peces globo. Enferma porque le duele la lengua y no podía trabajar porque le duele la nariz, y le duele mucho. Como voy acá, mi abuelita está enferma y tiene los pies enfermados, y está enferma, y mi mamá también. Valledupar es muy caliente y muy frío. Allá toman agua hirviente, agua fría porque se queman. Ellos toman agua hirviente y ellos duermen en una cama cómoda para que no se sientan hirviendo. Ellos también toman agua panela caliente. Se visten en el agua caliente y se buscan una ropa. Se hacen ropa para que se cambien. Ellos hacen trenzas como las mías. Mamá acá duermen. Yo fui a Valledupar a ver el río, y se ponen camiseta, pantaloneta. Hay pececitos que no muerden, pero hay otros que tienen una búfera aquí y comen. Pues se va a Valledupar, y yo nací en Bogotá, y mi papá se casó con mi mamá.
don Fernandito, para usted, ¿qué es la cultura? Bueno, si hablamos de cultura, técnicamente cultura viene de cultivo. La cultura es aquello que a la humanidad la hace progresar, la hace avanzar. Eso es la cultura. Es un progreso, un avance, es un cultivo. Todo lo que uno cultiva es para algo bueno. Entonces, de ahí viene cultura. Es ese cultivo. Es llevar a la humanidad a algo mejor cada vez más.